Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero se encuentren muy bien. Como les comenté en la clase pasada, en esta clase vamos a conversar sobre lo que son las relaciones en los organismos, aquellas relaciones que se pueden considerar benéficas como aquellas que no son tan buenas porque alguno de ellos se ve afectado, ¿no? Primero hablemos de lo que son las relaciones dentro de un ecosistema. Los organismos se pueden relacionar de forma positiva o de forma negativa, como también puede ocurrir que estas relaciones se lleven a cabo entre organismos de diferentes especies o de la misma especie. Bien, entonces cuando hablamos de las relaciones en los organismos, hablamos de aquellas interacciones entre seres vivos que pueden ocurrir en cualquier ecosistema, hablando de un ecosistema acuático, por ejemplo, como las relaciones entre la diversidad de peces, ¿sí? Con las algas marinas, los arrecifes de coral, en fin, como también las relaciones que se pueden llevar a cabo entre organismos de diferentes especies en un ecosistema terrestre. Bien, es importante que destaquemos que las relaciones pudieran ser relaciones intraespecíficas como relaciones interespecíficas. Si vemos las imágenes con detalle, la diferencia, ¿cuál es? Notamos que las relaciones intraespecíficas son aquellas que se llevan a cabo entre organismos de la misma especie. Una de ellas pudiera ser la reproducción, ¿sí? Vendrá siendo una relación benéfica, pero también hay relaciones perjudiciales como la competencia que se lleva a cabo entre organismos de la misma especie. Por otra parte, tenemos las relaciones interespecíficas, como nos damos aquí en esta imagen, este mamífero acompañado de esta ave, ¿sí? Ahí hay una relación interespecífica, no es que sean amigos, por así decirlo, sino que de alguna manera el ave se beneficia del mamífero y viceversa. Entonces allí existe una, aunque son de diferentes especies, pueden relacionarse entre sí. Ahora bien, entrando un poco más en detalle y hablando sobre lo que son las relaciones interespecíficas, recuerden, entre organismos de diferentes especies, estas relaciones pueden ser benéficas o simbióticas, ¿ya? Como también pudieran ser perjudiciales o antagónicas, es decir, pueden ser benéficas, positivas, bien, para ambos, como pudieran ser también perjudiciales o antagónicas como negativas o dañinas, en donde uno puede beneficiarse mientras que otro pudiera no verse beneficiado por esta relación. Vamos a detallarlas un poco. Hablemos primero de lo que son las relaciones benéficas o simbióticas. ¿Sí? Tal cual como decíamos, una relación benéfica es aquella donde los organismos se benefician. Una de ellas es el mutualismo. ¿Sí? ¿Qué significa mutualismo? Mutualismo es una relación en la que ambos organismos se benefician uno del otro, es decir, ambos salen beneficiados. La relación, esta relación es positiva, ¿sí? Y el beneficio es mutuo, por eso se llama mutualismo. Yo te doy, tú me das, es decir, ambos salimos ganando. Como por ejemplo, este insecto, sí, que se alimenta del polen o del néctar de la flor, pero en sus patitas queda atrapado el polen, sí. Posteriormente este insecto, esta abeja va a ir pisando varias flores y va a ir dejando el polen de esta otra en esas flores, entonces allí se propicia la reproducción de la planta. Ya, por ejemplo, vemos aquí incluso este pez con este pequeño animal mucho más reducido en tamaño que entra en sus auces, es decir, como en su hocico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Hay una relación de mutualismo en el sentido de que este se beneficia porque se alimenta, mientras el otro sale beneficiado porque limpia sus auces, ¿sí? La limpia de bacterias, pequeñas partículas que no le van a servir de mucho allí. De la misma manera ocurre con este enorme caimán, ¿sí? Con esta ave, nada saca comiéndose esa pequeña ave porque no se va a alimentar de ella, ¿cierto? No va a obtener mucho beneficio. Es preferible dejarla tranquila allí que se alimente de las pequeñas partículas o residuos de comida que tenga en sus auces, y de esa manera el ave también se beneficia porque se alimenta. Entonces hay una relación de beneficio en ambos organismos y a eso se le conoce como mutualismo. Por otra parte tenemos el llamado comensalismo,
¿sí? En este tipo de relación, un organismo se beneficia mientras el otro ni se perjudica ni se beneficia. ¿Qué quiere decir eso? En uno de ellos, uno de estos organismos sale beneficiado porque se alimenta, por ejemplo, o tiene alguna especie de resguardo, de protección, mientras que el otro no está ni ahí, o sea, no, ni le afecta ni le beneficia. En este caso, por ejemplo, este tiburón acompañado por estos peces más chicos llamados rémoras, rémoras porque digamos que se arriman a uno más grande y le sirve de protección para cualquier otro depredador y además todo lo que el tiburón vaya comiendo, los peces más pequeños, los residuos que quedan a su alrededor, pues van a ir comiendo también. Entonces hay una especie de beneficio allí. Pero ¿quién se beneficia más? Los peces más pequeños. Por otra parte, tenemos aquí a esta imagen también muy parecida a una anterior que vimos, sí, tenemos el mamífero y el ave. En este caso el mamífero pues no, como que no le beneficia, pero tampoco le perjudica tener esta ave allí, pero ella sí se beneficia porque el mamífero le da resguardo por ser un animal mucho más grande y además que se alimenta, ¿sí? De pequeños parásitos que pudiera tener el mamífero en su pelaje o incluso partículas de alimento. Y aquí tendríamos otro ejemplo de comensalismo donde esta rémora que vemos aquí abajo estaría muy cerca de las auces del tiburón para alimentarse, ¿no? Y también esconderse de otros depredadores mucho más grandes. Por otra parte, tenemos las relaciones perjudiciales o antagónicas, ¿sí? Las que decíamos que eran negativas, donde uno se beneficia y el otro no. Veamos cuáles son. Una de ellas, por supuesto, es la depredación, ¿sí? Y en la depredación, uno de los organismos se beneficia, pues obtiene alimento para sí mismo y para sus crías. En esta relación participa el depredador y la presa. Exactamente, tenemos entonces un organismo que es el que se beneficia porque se alimenta, mientras que el otro, lamentablemente, pues es comido, pierde su vida, ¿sí? Y se convierte en una presa. Entonces tenemos al depredador, que es el cazador, y la presa, que vendrá siendo lo cazado, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos de lo que es un depredador y una presa. Seguimos entonces algunos otros ejemplos de depredadores como el gran tiburón, ¿sí? Tenemos los tigres también como grandes depredadores y las presas, ¿ya? Ok, chiquillos, siguiendo en lo que es esto de la depredación, ¿sí? Los organismos, los animales pudieran tener diversas maneras de escapar, ¿no? De sus depredadores y una de ellas es el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Es una forma en cómo los organismos, los animales, se disimulan entre su ambiente, ¿sí? Se camuflan, por así decirlo, para evitar ser cazados. Como por ejemplo estos insectos. Este insecto, si esta polilla tendría forma, sus alas tendrían formas de un búho, de un ave más grande, para evitar que sea consumida por otro animal. ¿Sí? Igual estas mariposas ocurre lo mismo, este insecto más pequeño se disimula entre las hojas secas para evitar ser visto. Entonces allí eso es una especie de mimetismo y es un mecanismo de defensa para poder salvarse. Por otra parte, los depredadores también tienen sus trajes, sus camuflajes para esconderse entre su ambiente y evitar que digamos, sus presas lo vean. Por ejemplo, esta ave que se disimula entre un gran tronco de un árbol, el camaleón que se disimula o asume el color de su alrededor, ¿sí? Él cambia de color su piel para camuflarse entre la vegetación y las serpientes también, como por ejemplo esta serpiente del Sahara que se esconde entre la arena y tiene el mismo color de la arena para evitar ser vista. Entonces vemos que los organismos tienen diferentes maneras para relacionarse y evitar también que haya un contacto entre seres vivos que pudieran ser una amenaza. Por otra parte, entre las otras relaciones antagónicas o negativas está el parasitismo. El parasitismo, un organismo vive a expensas de otro sin causarle ningún beneficio, sino que más bien lo perjudica, ¿sí?
En esta relación, uno representa el huésped, mientras el otro el parásito. Entonces, como vemos aquí, en el parasitismo hay un organismo que se beneficia porque se alimenta, mientras hay otro que sirve de huésped para este parásito, pero no recibe ningún beneficio, sino que más bien lo perjudica, como por ejemplo los piojos, las pulgas, ¿sí? Las tenias o los parásitos intestinales que se albergan en el sistema digestivo humano, que nos enferman, nos producen un daño, por así decirlo. Allí, allí el ser humano serviría como una especie de huésped porque sirve de reservorio para que ellos puedan alimentarse, puedan reproducirse, pero al humano no le hace nada de beneficio, más bien lo enferma, lo perjudica. ¿Sí? Por otra parte, tendríamos la competencia, otro tipo de relación antagónico perjudicial, en donde los organismos o donde los animales eh, se enfrentan, ¿sí? Hay una acción de combate entre ellos para poder ganar, bien sea territorio o espacio o también reproducirse, ¿sí? Ganarse a la hembra, por así decirlo. Esta relación, recuerden que la competencia pudiera ser entre organismos de la misma especie o de diferentes especies. Por lo general ocurre entre organismos de la misma especie, para ganar lo que dijimos, bien sea territorio, espacio o para ganar, para lograr reproducirse. En muchos casos, el que es vencido, pues muere por las heridas que le ocasionó el ganador o su contrincante, ¿no? Por otra parte, otra de las relaciones perjudiciales, y la última en este caso, es la antibiosis. ¿Sí? Es una relación donde un organismo excreta una sustancia que es tóxica para otras especies como un mecanismo de defensa, como por ejemplo los hongos. ¿Sí? Los hongos, cuando llegan a un espacio, ellos se reproducen, ¿sí? En este espacio, y ellos liberan una especie de toxina que elimina o mata a las bacterias que también se pudieran alimentar de ese espacio, como por ejemplo el hongo del pan. ¿Sí? Si dejamos un pan cierto tiempo en un lugar húmedo, ¿sí? Abierto, vamos a ver a los días que le aparece los hongos, una especie como de algodoncito de distintos colores, ¿sí? Que ellos comienzan a colonizar o habitar ese espacio. ¿Por qué? Porque es rico en alimentos, es rico en carbohidratos, les sirve como sustrato, es decir, para colocarse allí, pero además les sirve para alimentarse. ¿Sí? Entonces ellos liberan una sustancia, estos hongos liberan una pequeña sustancia que mata o elimina las bacterias que puedan haber en ese espacio. Entonces va a estar, digamos, minado, por así decirlo, de hongos, pero no van a haber bacterias allí porque estos hongos se van a encargar de eliminarla. Bueno, y este fue el concepto que permitió el desarrollo de la penicilina, por ejemplo, un antibiótico muy importante que se obtiene a partir de un hongo llamado Penicillium. ¿Sí? De ahí viene su nombre de penicilina. Entonces, esto fue una de las formas en cómo fue descubierto los antibióticos. De esta manera, a través de un pan. Imagínense ustedes. Ya para terminar, vamos a hablar de lo que es un nicho ecológico. Un nicho ecológico es un espacio donde diversos organismos conviven sin necesidad de competir entre ellos en la obtención de los recursos. Entonces, cuando hablamos de un nicho ecológico, es un espacio donde los organismos no tienen que pelear entre ellos porque primero están todos los recursos necesarios para ellos poder alimentarse, ¿sí? Entonces, no tienen que pelear, no tienen que, digamos, matarse entre ellos para alimentarse porque cada uno tiene su tipo de alimentación específica y su alimento como tal, así que no hay necesidad de pelea. Bien, y eso se le conoce como a un nicho ecológico. Bien, chicos, con esta actividad o con esta presentación terminamos lo que es o hacemos un breve paseo en lo que es las relaciones en los organismos. Yo les voy a dejar una guía de la cual ustedes deben responder unas preguntas y están relacionadas tanto a esta presentación como a la anterior que tuvo que ver con los niveles de organización de los seres vivos, ¿ya? Eso es todo, chicos. Espero les haya gustado esta pequeña clase y recuerden que si tienen alguna duda o inquietud me pueden escribir, ¿vale? Chao, chao, que estén muy bien.